Este video es para mostrarles cómo añadir un documento de texto delimitado en QGIS. Lo primero que hacemos es hacemos clic en Administrador de fuentes de datos. De ahí hacemos clic en Texto delimitado y en la parte del nombre de archivo hacemos clic aquí en los tres puntos y abrimos esta ventana donde vamos a localizar el lugar donde hemos guardado el documento CSV o de texto delimitado. Hacemos double clic y verificamos que las coordenadas del punto del campo X y el campo Y hayan pasado. Y de ahí hacemos clic en añadir y cerramos la ventana. Y los puntos deben ah, verse ahora en el mapa. Podemos ya apagar el Google Hybrid para ver que están ahí como, han entrado como un color rosado que es un poco difícil de ver.